Bienvenidos y bienvenidas a Criterio y Camino con Julio Ramón Calderón Mendoza. Hoy tenemos una inmersión que la verdad me parece fascinante porque, bueno, a veces vemos dos escuelas operando en condiciones idénticas. Mismo presupuesto, mismo tipo de estudiantes. Exactamente el mismo contexto social. Exacto. Y sin embargo, a final de año, una de ellas tiene unos niveles de excelencia increíbles y la otra a duras penas logra que los estudiantes se queden en el aula. Y claro, la primera reacción suele ser echarle la culpa a factores externos. Claro, siempre es más fácil mirar hacia afuera, ¿eh? Culpar a la falta de recursos o cosas así. Sí, sí. Pero el verdadero secreto de esta diferencia, o sea, lo que transforma un edificio común y corriente en una verdadera máquina de éxito en el sistema educativo dominicano, no es la infraestructura, es la gestión administrativa. Totalmente. Y por eso el objetivo de nuestra exploración de hoy es justamente desarmar y comprender las piezas de esa maquinaria. O sea, tenemos que abandonar esa visión arcaica del director de escuela como un simple burócrata que firma permisos en una oficina. Es que esa imagen ya no da para más, digamos. Y para hacer este análisis nos vamos a basar en el documento La buena gestión es la clave del éxito del sistema educativo dominicano, que surge de la guía SISMAP Educación. Sí, un documento súper completo. Y vamos a ver herramientas tangibles, desde la empatía humana hasta el análisis de datos duros y la alfabetización digital, que es clave hoy en día. Definitivamente. Y entrando ya en materia, hay algo que plantea el análisis de Calderón Mendoza que me llamó muchísimo la atención, y es esta analogía del director como un maestro de orquesta. Es una imagen muy poderosa. Lo es porque, o sea, el director no tiene que tocar el violín mejor que el violinista, ni tocar todos los instrumentos a la vez. Su trabajo es levantar la batuta y hacer que todo suene afinado. Y según el texto, para lograr esto, hay que empezar por conocer al personal docente. Exacto. Pero ojo ahí, porque sería un error tremendo confundir eso con, digamos, simple cordialidad. Claro, no es solo decir buenos días en el pasillo. No, para nada. El texto es muy incisivo en esto. Conocer a un docente implica mapear realmente sus barreras, tanto operativas como emocionales. O sea, entender qué obstáculos se enfrenta dentro del aula, desde la falta de materiales hasta dinámicas difíciles con los estudiantes. Y me imagino que también entran ahí los factores externos, ¿no? Sí, por supuesto. Un desgaste profesional por exceso de papeleo. O, no sé, una situación personal complicada que afecta su rendimiento. El director necesita anticiparse a eso. Porque cuando el maestro siente que la escuela lo respalda, su compromiso se dispara. Sí, es como afinar el instrumento antes del concierto. Pero ahí me surge una duda. ¿Cómo evita el director cruzar esa línea entre ser el líder del centro y convertirse casi en el terapeuta personal de los docentes? Digo, gestionar las crisis de 50 personas suena a que paralizaría el trabajo académico. Es una preocupación muy válida, la verdad. Pero el planteamiento del documento no invita a la intromisión en la vida privada. De hecho, hace un énfasis absoluto en la ética y la confidencialidad. Ah, ok, o sea, hay límites claros. Exactamente, el objetivo de recabar esa información es puramente profesional. Por ejemplo, si un maestro excelente de repente baja su rendimiento, un director burocrático le mandaría un memorándum de advertencia y ya. Sí, el clásico castigo sin preguntar. Tal cual. Pero un líder empático investiga. Tal vez la caída se debe a una sobrecarga temporal de tareas. Entonces, al identificar la raíz, el director puede reorganizar apoyos y despejar el camino sin violar la privacidad de nadie. Entiendo. Es intervenir para proteger el proceso educativo. Pero bueno, seamos realistas. Un director no puede estar en 40 aulas al mismo tiempo haciendo todo esto. Y aquí es donde entra lo que el texto llama el primer violín de la orquesta, el coordinador pedagógico. Así es. Y esta figura es vital, pero el director no debe ser un perseguidor del coordinador. Su rol es dotarlo de recursos y tiempo protegido. Aquí pasamos de la empatía a los datos duros, a la evidencia. Si nos fijamos en el indicador básico de organización y gestión número 2, o sea, el IBOG 2, y en la ordenanza 04-2023, específicamente el artículo 8, literal A, si mal no recuerdo. ese mismo, ahí queda clarísimo que la evaluación continua es un mandato, no una sugerencia. Se exige un informe diagnóstico del 100% de los estudiantes al inicio del primer periodo.
Ninguno puede quedar fuera. ¡Wow! El 100%. Pero, ojo, aquí veo un problema muy común. O sea, el director no puede simplemente recibir ese informe inmenso y guardarlo en una gaveta. Ujú. Ese es el error típico de la gestión tradicional. Es que tiene que leerlo y analizarlo. Porque digamos que si el diagnóstico dice que un grupo de sexto grado no tiene comprensión lectora, pero la planificación del maestro sigue asumiendo que todos leen perfectamente, entonces el diagnóstico es papel mojado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Si no cambia la planificación, no sirve de nada. El director y el coordinador tienen que sentarse y cruzar esos datos con las clases diarias. Si hay lagunas graves, los planes de clase se tienen que reescribir para nivelar a los estudiantes. Claro, adaptar el currículo a la realidad, no forzar a los alumnos a encajar en un plan ideal que no existe. Exactamente. Y esa integración es lo que nos lleva directamente al momento más crítico del año escolar, la revisión de enero. Uf, sí. El cierre del primer periodo en diciembre y el reporte de enero. Y aquí el documento menciona una métrica muy específica, la regla del 46 al 50%. Sí, es una métrica fascinante y muy precisa. El avance de los contenidos curriculares tiene que estar estrictamente en ese rango, del 46 al 50%, en todos los grados. O sea, no hay margen para decir simplemente vamos bien o vamos más o menos. Nada de ambigüedades. Es pura matemática aplicada a la gestión. Se hace una tabla por grado y por docente para ver exactamente qué porcentaje del currículo se ha cumplido realmente. Pero, ¿no crees que ser tan inflexible a mitad de año le quita autonomía al maestro? Digo, si un profe necesita 3 semanas más para que sus alumnos entiendan fracciones y por eso solo llega al 30% en enero, castigarlo por eso me parece un poco extremo. Es que ahí está la confusión. La métrica no es una guillotina. Es un sistema de alertas tempranas. Ah, ok, no es para despedir a nadie. Para nada. Si hay un atraso y están en un 30%, lo que exige el documento es investigar las causas. Fue porque el tema era muy complejo, hubo interrupciones. Al entender la causa, se establecen acciones de mejora obligatorias para la segunda mitad del año. Es como el GPS en un viaje largo. O sea, lo veo así. Si tienes que llegar en 10 horas y a la mitad del tiempo solo has recorrido el 30% de la ruta, el GPS te avisa. Ujú, exactamente. Y tú como conductor tienes que ver si fue por tráfico o si es una falla del motor, y entonces decides si aceleras o si tomas atajos. No te puedes esperar a que pasen las 10 horas para ver qué salió mal, porque ya es muy tarde. Esa metáfora es perfecta. Eso es precisamente tener una gestión proactiva frente a una reactiva. Pero claro, para poder hacer todo esto, o sea, analizar datos, ver tabuladores y además gestionar el factor humano, se necesita mucha infraestructura. Y aquí es donde damos el salto al siglo XXI, porque entramos al terreno del dinamizador TIC, el especialista en tecnología. Sí, una figura que ha evolucionado muchísimo. Totalmente. Porque, como enfatiza Calderón Mendoza en el texto, ya no hablamos del profesor de informática que te arregle el proyector o te conecta el cable de internet. No, su rol ahora es mucho más profundo. Su trabajo es diagnosticar las competencias tecnológicas de todo el cuerpo docente. Y no para que sepan prender una computadora, sino para el uso pedagógico de los programas. Exacto, la palabra clave ahí es pedagógico. O sea, el entorno digital ya no es una materia aislada, es la autopista por la que pasa todo el conocimiento. Sí, y el despliegue de herramientas que menciona el documento es increíble. Si pensamos en gestión y colaboración, o sea, hablamos de que ya casi no se usa el cuaderno de tareas físico. Tenemos Google Classroom, Moodle, Teams. Claro, y para la estadística de los aprendizajes y las bases de datos, herramientas como Excel, Drive, OneDrive, incluso Zoom y Meet para la comunicación. Y me hablar de la creación de contenido y la evaluación. O sea, los profesores ahora usan Canva, Genially, arman cápsulas en video con CapCut o Clipchamp. Y para evaluar de forma interactiva usan Kahoot, Quizzes, Forms. Y Padlet también para el trabajo colaborativo. Pero lo más interesante es cuando vamos a las áreas específicas. En matemáticas, por ejemplo, usar GeoGebra, Khan Academy o Symbolab cambia por completo la comprensión. Es que sí, o para ciencias naturales. Yo estaba viendo que mencionan PhET, Biodigital Human y Google Earth. O sea, puedes mostrar el sistema solar o la anatomía humana en 3D. Exacto. Y para lengua española tienes plataformas como la RAE, Book Creator o Commonly. Y en ciencias sociales,
Google Arts and Culture, Ceterra, Timeline.js. O sea, la cantidad de recursos es abrumadora. Pero hay un punto aquí que genera mucha controversia y es el uso de la inteligencia artificial. Uf, sí, es el gran debate del momento. Claro, porque usar ChatGPT o Gemini para planificar clases o hacer rúbricas, bueno, hay quienes dicen que eso es entregarle la educación a un algoritmo. Sí, es un miedo muy común, pero el documento lo aborda desde el uso ético. La inteligencia artificial no está ahí para sustituir al intelecto del maestro, sino para, digamos, amplificar su tiempo. Claro, ahorrar horas de trabajo administrativo. Exactamente. Hacer una rúbrica compleja te puede tomar horas. Una IA la hace en segundos. Pero el docente no la toma y la imprime tal cual, ¿eh? Asume un rol de curador. La revisa, la adapta a su grupo y ya. Y ese tiempo que ahorró lo invierte en dar tutorías personalizadas a los alumnos que salieron bajos en el diagnóstico inicial. Claro, la máquina hace el trabajo pesado y burocrático y le devuelve al maestro el tiempo para ser empático y humano con los estudiantes. Es una visión redonda, la verdad. Sí, enlaza todo lo que hemos hablado. El dinamizador TIC capacita al docente. El coordinador pedagógico supervisa que esas herramientas ataquen las debilidades del diagnóstico. Y se usan los datos en enero para ver si se llegó a ese 50%. Pero todo esto, o sea, toda esta maquinaria perfecta, se cae a pedazos si falla la pieza central. La responsabilidad final recae en el director y su equipo de gestión. Así es. Ellos son los que tienen que supervisar que la tecnología realmente se integre en la clase diaria, que se mantenga la empatía y que se respeten los datos duros. Y es que, viéndolo así, esto es sumamente relevante para cualquier persona interesada en el liderazgo, no solo en la educación. La gestión no es dar órdenes, es conocer a tu equipo profundamente, tomar decisiones basadas en datos reales y darles las herramientas exactas que necesitan para hacer su trabajo. Totalmente. Es el balance perfecto entre compasión humana y exigencia operativa. Y de hecho, todo esto nos deja con una idea bastante provocativa para reflexionar. A ver, cuéntame. Pues, si el éxito de todo un sistema educativo descansa sobre la capacidad del director para orquestar la salud emocional de su equipo, analizar datos pedagógicos y dominar la inteligencia artificial, cabe preguntarse algo muy serio. Ujú. ¿Estamos realmente entrenando a nuestros directores para ser líderes corporativos y tecnológicos de alto nivel? ¿O seguimos esperando que administren escuelas con métodos del siglo pasado? Wow, es una pregunta súper potente, porque las exigencias de hoy no tienen nada que ver con las de hace 20 años. Hay que repensar la formación de esos líderes urgentemente. Definitivamente. Es el gran reto que tenemos por delante. Pues qué inversión tan reveladora hemos tenido hoy. Para que no te pierdas más contenido como este de tu canal Criterio y Camino con Julio Ramón Calderón Mendoza, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de cada nuevo video que subimos y no se perderán nada del contenido que preparamos para ustedes.